Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 67, Antiguo Testamento, Libro de Números, capítulo 11. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones y puerros, cebollas y ajo. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en monteros y lo cocía en una olla, o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía maná. Queja de Moisés en Kibrot Hatabá. Verso 10. Moisés escuchó que la familia del pueblo lloraba, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacía que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve a mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a tus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacar carne? Yo solo no puedo con todo. Este pueblo es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor. Si me quitas la vida, así me veré libre de mi desgracia. El Señor le responde a Moisés. El Señor respondió a Moisés: Tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartirte con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo al pueblo. Solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y Él le dijeron: ¿Quién nos diera carne en Egipto? La pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor, que está en medio de ustedes, y por haberle llorado, diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? La palabra de Dios se cumple. Moisés replicó: Me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darle carne todo un mes, aunque se les degollarán rebaños y manadas completas, ¿le alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso le bastaría? El Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás
si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después, junto a 70 ancianos del pueblo, y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. Las codornices. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después la distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Después, Kibrot Hatabá, el pueblo partió rumbo a Hazerot y allí se quedó. Capítulo 12. Queja de Miriam y de Aarón. Moisés había tomado por esposa una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto, el Señor le dijo a Moisés: Aarón y Miriam, salgan los 3 de la tienda de reunión. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca, como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente.
No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés intercede por Miriam. Verso 13. Moisés le rogó al Señor: «Oh Dios, te ruego que la sanes». El Señor respondió a Moisés: «Si su padre le hubiera escupido el rostro, no habría durado su humillación 7 días. Que se le confine 7 días fuera del campamento, y después de eso será readmitida». Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Capítulo 13, libro de Números. Los israelitas exploran Canaán. El Señor le dijo a Moisés: «Quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que yo estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente». De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de Israel, y estos son sus nombres: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Orín, de la tienda de Simeón; Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; y Gal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susi, de la tribu de Manasés, una de las tribus de José; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nahbi, hijo de Baspi, de la tribu de Neftalí; Gehuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés lo envió a explorar la tierra de Canaán, le dijo: «Suban por el Negué hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen al terreno y vean si es fértil o es estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país». Esa era la temporada en la que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Verso 22. Subieron por el Negué y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo, escoltaron un sarmiento que tenía un solo encimo de uvas, y entre 2 lo llevaron colgados de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo de estos israelitas, cortaron a ese lugar y se le llamó Valle de Escol. Nuevo Testamento, libro de Marcos, capítulo 14, verso del 17 al 42. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados en la mesa comiendo, dijo: «Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar». Ellos se pusieron tristes
Y uno tras de otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen esto en mi cuerpo. Después tomó una copa y dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron en ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de Olivos. Jesús predice la negación de Pedro. Verso 27. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, aunque tenga que morir contigo. Insistió Pedro con vehemencia: jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Getsemaní, verso 32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No seas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos. Otra vez, porque se les cerraban los ojos del sueño, no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren al Hijo del Hombre. Va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 31, verso 9 al 18. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustia y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, hoy soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo: tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame, Señor.
No permitas que me avergüence, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Meditación del día de hoy. Podemos ver en este capítulo de Números cómo estudiamos la vida de la hermana de Moisés. Miriam era la hermana mayor de Moisés, pero para ella, siendo una profeta igual que su hermano Aarón, comenzó la murmuración diciendo: ¿por qué Dios tiene que hablar solamente con Moisés si nosotros prácticamente también somos profetas? ¿Te ha pasado alguna vez que has sentido envidia o has sentido amenaza cuando hay alguien que entra en escena que no seas tú? Puede ser en tu trabajo, puede ser a nivel ministerial, pero me encanta cómo el mismo Dios, el mismo Todopoderoso, pone en su sitio tanto a Miriam como a Aarón, diciéndoles la importancia y el privilegio que tenía su hermano Moisés, que él no tenía que hablarle a través de sueños ni enigmas, porque él le hablaba a Moisés cara a cara. Que tú y yo seamos siervos fieles, que podamos tener toda la humildad para poder portar algo que el Señor nos entregue, porque todo don que nos entrega el Señor es para edificar su iglesia. Viviendo en unidad, sin envidia, podemos ser esos seguidores amados de nuestro bello Jesús. Que la envidia no entre en tu corazón y que la murmuración no sea parte de tu vida. Cuando algo no te guste, llévalo al altar, preséntale tu carga al Señor y Él te librará de todo mal y de todo peligro. Bendiciones.